Un presidente en funciones, un país entero bajo su control, y una sola noche que lo cambió todo. En cuestión de horas, Nicolás Maduro pasó de gobernar Venezuela a estar bajo custodia de Estados Unidos, sin anuncios previos, sin negociaciones visibles y sin posibilidad de marcha atrás. Lo ocurrido no fue un rumor ni una teoría. Fue una operación real, confirmada por medios internacionales que alteró el equilibrio político de América Latina y envió una señal directa al resto del mundo. Lo verdaderamente inquietante no es el final de esta historia, sino la manera silenciosa y calculada en la que comenzó. Porque nada de esto ocurrió por accidente, ni fue una reacción improvisada, sino el resultado de una acumulación de tensiones, decisiones estratégicas y movimientos cuidadosamente ocultos durante meses. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí analizamos las historias que redefinen el poder global, los movimientos que no siempre se explican en los titulares, y los acontecimientos que marcan un antes y un después en la historia contemporánea. Activa la campana para no perderte ningún video. Durante años, Venezuela fue escenario de sanciones económicas, aislamiento internacional y una creciente tensión con Estados Unidos, que parecía no tener un punto de quiebre definitivo. Washington acusaba al régimen de Nicolás Maduro de estar vinculado al narcotráfico, al crimen organizado y a redes internacionales de corrupción, mientras el gobierno venezolano denunciaba una campaña permanente de injerencia, sabotaje económico y bloqueo imperial. Este enfrentamiento se volvió parte del paisaje político internacional repetido una y otra vez, en discursos, comunicados y sanciones que parecían no cambiar nada en la estructura del poder venezolano, dando la sensación de un conflicto congelado prolongado y sin salida visible. Sin embargo, mientras públicamente todo parecía estancado, en segundo plano comenzaron a producirse movimientos discretos que alteraron el tablero. En los meses previos a la captura, una acumulación militar inusual empezó a desplegarse en el Caribe con una intensidad que no se veía desde hacía décadas. Buques de guerra, aviones de vigilancia, sistemas de reconocimiento y ejercicios conjuntos se multiplicaron, bajo la justificación oficial de operaciones contra el tráfico de drogas, aunque para analistas y observadores internacionales resultaba cada vez más evidente que ese argumento no explicaba por completo la magnitud del despliegue. La presencia militar no solo era visible, sino persistente, constante y estratégicamente posicionada. La noche decisiva llegó sin advertencias formales, ni comunicados diplomáticos. Mientras gran parte del país dormía, varios puntos estratégicos de Venezuela fueron atacados de manera simultánea, en una acción rápida, coordinada y precisa. No se trató de una invasión a gran escala ni de una guerra convencional con tropas ocupando ciudades, sino de un operativo diseñado para desorganizar, confundir y abrir un corredor de oportunidad en el momento exacto. Explosiones, interrupciones eléctricas y fallas en las comunicaciones generaron un escenario caótico que muchos confundieron inicialmente con un fenómeno natural, como un sismo o una falla técnica, pero que en cuestión de minutos reveló su verdadera naturaleza. El objetivo nunca fue ocupar el territorio ni derrocar de inmediato a las Fuerzas Armadas venezolanas, sino neutralizar el centro del poder político en el menor tiempo posible. Cada ataque tenía una función específica: acortar comunicaciones, distraer recursos, generar incertidumbre y reducir la capacidad de reacción. En medio de ese escenario controlado, Nicolás Maduro fue capturado en Caracas junto a su esposa y sacado del país bajo custodia estadounidense, sin que se registraran enfrentamientos visibles ni declaraciones públicas en ese momento crítico. El proceso fue rápido, silencioso y completamente controlado, ejecutado con una precisión que dejaba claro que cada detalle había sido ensayado con antelación. Un líder que durante más de una década concentró el poder absoluto, dominó las instituciones del Estado, controló el sistema judicial, el poder legislativo y los procesos electorales, y sobrevivió a protestas masivas, sanciones económicas y presiones diplomáticas, perdió el control total en una sola madrugada. La imagen de fortaleza que había proyectado durante años se desmoronó en cuestión de horas, dejando al descubierto la fragilidad que existe incluso en los regímenes más cerrados cuando se enfrentan a una fuerza externa, decidida a actuar. La extracción siguió una ruta cuidadosamente planificada, que incluyó el traslado, en helicóptero, fuera del territorio venezolano, el paso por una nave militar estadounidense en el Caribe y una escala en la base de Guantánamo Bay, un lugar que, históricamente, simboliza la capacidad de Estados Unidos para operar fuera de los límites tradicionales del derecho internacional cuando considera que sus intereses estratégicos están en juego. Cada punto del recorrido tenía un valor operativo, pero también un valor simbólico, reforzando la idea de que el control había cambiado de manos de manera definitiva. Horas después,
comenzaron a circular las imágenes que confirmaron lo impensable. Nicolás Maduro, el mismo hombre que durante años desafió abiertamente a Washington, que denunció conspiraciones y se presentó como un bastión de resistencia frente a Estados Unidos, aparecía ahora bajo custodia en territorio estadounidense. El contraste con la imagen de poder que proyectó durante su gobierno fue inmediato y contundente, generando una reacción global que osciló entre la sorpresa, la incredulidad y la preocupación por las implicaciones de un acto de tal magnitud. Durante más de 10 años, Maduro había liderado un régimen autoritario, manteniéndose en el poder incluso después de elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional y denunciadas por sectores de la oposición como fraudulentas. Muchos creían que esa estructura, sostenida por el control institucional y el respaldo de sectores militares, lo hacía intocable y protegido frente a cualquier intento externo de destitución directa. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario y dejó claro que ninguna arquitectura de poder es absoluta cuando se enfrenta a una intervención directa. La captura vino acompañada de acusaciones formales presentadas en tribunales federales de Nueva York, relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado, cargos que Estados Unidos había sostenido durante años, pero que ahora se traducían en un proceso judicial concreto. El mensaje implícito era claro y contundente: ningún cargo político, por alto que sea, garantiza inmunidad cuando se cruzan ciertas líneas consideradas inaceptables por una potencia global. Mientras el mundo reaccionaba con sorpresa, análisis y debates legales, dentro de Venezuela el impacto fue inmediato y profundo. Las calles se vaciaron, numerosos comercios cerraron por miedo e incertidumbre, y millones de personas quedaron atrapadas en un silencio informativo casi total, sin acceso claro a lo que estaba ocurriendo realmente ni a información confiable sobre quién ejercía el poder en ese momento. La falta de información generó una atmósfera de ansiedad colectiva que se extendió rápidamente por todo el país. Los medios nacionales evitaron el tema, la programación habitual continuó como si nada hubiera pasado, y la población se enteraba fragmentariamente, a través de rumores, redes sociales y noticias extranjeras, creando una sensación de irrealidad y desconcierto. El país entero quedó suspendido en un vacío político, sin saber qué decisiones se tomarían en las siguientes horas, ni cuáles serían las consecuencias económicas, sociales y políticas de un evento sin precedentes en su historia reciente. En ese contexto de incertidumbre total, Estados Unidos anunció que asumiría el control temporal de Venezuela con el argumento de garantizar una transición segura y ordenada. La declaración fue recibida con asombro, preocupación y rechazo en distintos sectores de la comunidad internacional, ya que marcaba un punto de quiebre en la política exterior moderna y reavivaba temores históricos sobre la soberanía y la intervención directa. Detrás de esta decisión se encontraba un factor imposible de ignorar: Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, un recurso estratégico que durante años estuvo fuera del alcance directo de las grandes corporaciones estadounidenses. Con el nuevo escenario se anunciaron planes de inversión y reconstrucción de la infraestructura petrolera, acompañados de promesas de estabilidad y recuperación económica, que para algunos representaban una oportunidad histórica y para otros una intervención disfrazada de asistencia. Mientras las protestas comenzaban a surgir dentro y fuera de Estados Unidos, y los líderes regionales expresaban su preocupación por el precedente que se estaba estableciendo, una pregunta empezó a tomar forma con cada hora que pasaba, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. Si una potencia podía capturar a un presidente en funciones y asumir el control de su país de esta manera, ¿qué significaba eso para el futuro del orden internacional y para el resto de las naciones que observaban en silencio? La captura de Nicolás Maduro no solo desató una crisis interna en Venezuela, sino que abrió de inmediato un vacío de poder con repercusiones regionales que comenzaron a sentirse en cuestión de horas. Cuando un régimen centralizado colapsa de forma abrupta, las consecuencias no se limitan a la capital ni a los círculos políticos, sino que se expanden como una onda de choque hacia las fronteras, los países vecinos y los equilibrios de seguridad que durante años se habían sostenido de manera precaria. En este caso, el impacto fue inmediato y profundo, especialmente en una región ya marcada por la migración masiva, la inestabilidad económica y la presencia de grupos armados irregulares dentro de Venezuela. La ausencia repentina del líder que había concentrado el poder durante más de una década generó una sensación de desorientación generalizada. Las estructuras del Estado seguían en pie, pero sin una figura central que diera órdenes claras. Muchas instituciones entraron en un estado de parálisis. Funcionarios de distintos niveles esperaban instrucciones que no llegaban, mientras sectores de la población intentaban entender quién tomaba realmente las decisiones. En este contexto, el silencio informativo se convirtió en un elemento clave, no solo como resultado de la censura, sino como una herramienta para evitar el pánico y ganar tiempo en medio de la incertidumbre. La falta de una transición política clara amplificó el temor a un colapso del orden interno. En barrios populares y zonas rurales,
comenzaron a circular rumores sobre saqueos, enfrentamientos y represalias, lo que llevó a muchas familias a permanecer encerradas en sus casas, o a salir únicamente para abastecerse de lo indispensable. La economía, ya golpeada por años de crisis, sufrió un nuevo golpe inmediato, con interrupciones en la distribución de alimentos, combustible y medicinas. Cada hora sin información concreta aumentaba la sensación de que el país estaba entrando en una etapa desconocida y potencialmente más peligrosa. Fuera de las fronteras venezolanas, la reacción no se hizo esperar. Colombia, que ha recibido a millones de migrantes venezolanos en la última década, se encontró en una posición especialmente delicada. En las zonas fronterizas, las autoridades comenzaron a reforzar la seguridad ante el temor de un nuevo éxodo masivo y la posibilidad de que grupos armados aprovecharan el vacío de poder para expandir su influencia. Guerrillas, organizaciones criminales y redes de narcotráfico, que ya operaban en áreas limítrofes, vieron una oportunidad para ocupar espacios dejados por un Estado debilitado. La frontera colombo-venezolana, extensa y porosa, se convirtió rápidamente en un punto de máxima preocupación. Allí confluyen intereses ilegales, rutas de contrabando y disputas territoriales que históricamente se han intensificado cuando el control estatal se debilita. Con la captura de Maduro, muchos analistas advirtieron que el riesgo de violencia podía aumentar de forma significativa, no solo en Venezuela, sino también en los países vecinos que podrían verse arrastrados a una dinámica de inestabilidad regional. Mientras tanto, en el plano político, surgió una pregunta inevitable: ¿en quién debía asumir el poder dentro de Venezuela? Sectores del gobierno intentaron proyectar una imagen de continuidad institucional, mientras que figuras cercanas al antiguo régimen buscaron posicionarse como autoridades interinas con el respaldo de las estructuras que aún controlaban. Sin embargo, estas maniobras se enfrentaron a un problema fundamental: la legitimidad. Para una parte importante de la población y de la comunidad internacional, el régimen ya había perdido su legitimidad mucho antes de la captura, y cualquier intento de continuidad era visto como una prolongación de un sistema agotado. La oposición venezolana, por su parte, vio en este momento una oportunidad histórica, pero también un desafío enorme. Durante Iecos, sus líderes habían denunciado fraudes electorales y represión, y muchos sostenían que las últimas elecciones ya habían expresado la voluntad popular de un cambio. Para ellos, la idea de una nueva transición tutelada por Estados Unidos generaba tensiones internas, ya que una parte consideraba que el poder debía ser transferido directamente a quienes afirmaban haber ganado en las urnas, sin pasar por un nuevo proceso electoral ni por una administración extranjera. Esta división dentro de la oposición reflejaba un problema más amplio: la falta de consenso sobre cómo reconstruir un país devastado tras años de crisis económica, polarización política y deterioro institucional. La captura de Maduro resolvía una parte del conflicto, pero dejaba abiertas múltiples incógnitas sobre el camino a seguir. Sin un plan claro y ampliamente aceptado, el riesgo de que la transición se prolongara indefinidamente o derivara en nuevas confrontaciones era cada vez más evidente. En el ámbito internacional, las reacciones fueron tan diversas como intensas. Algunos gobiernos celebraron la caída de un régimen que consideraban autoritario y criminal, mientras que otros condenaron la operación por considerarla una violación grave de la soberanía nacional y del derecho internacional. Organismos multilaterales se vieron obligados a pronunciarse, enfrentando una presión creciente para definir si lo ocurrido sentaba un precedente peligroso para el orden global o si debía interpretarse como una medida excepcional frente a un caso extremo. América Latina en particular observó los acontecimientos con una mezcla de preocupación y temor. Muchos países de la región arrastran problemas estructurales similares, como corrupción, desigualdad y tensiones políticas. Y la idea de que una potencia extranjera pudiera intervenir de manera directa en la captura de un jefe de Estado generó inquietud sobre lo que podría ocurrir en escenarios futuros. La pregunta ya no era solo qué pasaría en Venezuela, sino cómo este episodio redefiniría los límites de la intervención y la soberanía en el continente. En parte, Estados Unidos comenzó a enfrentar cuestionamientos internos y externos sobre la legalidad y las consecuencias de su decisión. Aunque el discurso oficial hablaba de una transición temporal y de la necesidad de restaurar el orden y la democracia, críticos señalaron que asumir el control de un país extranjero implicaba riesgos enormes, tanto en términos políticos como militares. Administrar un territorio en crisis, con una población polarizada y una economía colapsada, no era una tarea sencilla ni exenta de costos. La incertidumbre se extendía también al ámbito económico global. Venezuela, a pesar de su crisis, sigue siendo un actor clave en el mercado energético debido a sus vastas reservas de petróleo. Cualquier cambio en el control y la gestión de estos recursos tenía el potencial de afectar precios, alianzas comerciales y equilibrios geopolíticos más amplios. Inversionistas, gobiernos y empresas observaban con atención cada movimiento, conscientes de que las decisiones tomadas en las primeras semanas
podrían tener efectos duraderos. A medida que pasaban las horas y los días posteriores a la captura, una sensación común comenzaba a instalarse tanto dentro como fuera de Venezuela. El evento no era un episodio aislado, sino el inicio de una etapa completamente nueva, marcada por decisiones difíciles, riesgos elevados y consecuencias impredecibles. El vacío dejado por la caída de una figura central no solo debía llenarse con nuevas autoridades, sino con una redefinición profunda de las reglas del juego político, económico y social, en un país que llevaba años al límite. A medida que el impacto inicial de la captura de Nicolás Maduro comenzaba a asentarse, el foco internacional se desplazó hacia una pregunta inevitable y profundamente incómoda. ¿Bajo qué marco legal podía justificarse una operación de este tipo en pleno siglo XXI, más allá de la sorpresa y el impacto mediático? El episodio abrió un debate global sobre los límites del derecho internacional, la soberanía de los estados y el poder real que ejercen las grandes potencias cuando deciden actuar sin el consenso explícito de la comunidad internacional. La legalidad de la operación se convirtió en uno de los puntos más controvertidos, dividiendo opiniones entre gobiernos, juristas y organismos multilaterales. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la narrativa oficial se apoyó en acusaciones previas de narcotráfico, crimen organizado y amenazas a la seguridad nacional, argumentando que Nicolás Maduro no solo era un jefe de Estado, sino también un actor criminal con impacto directo en la estabilidad regional. Bajo esta lógica, la captura no se presentó como una intervención política, sino como una acción de justicia internacional destinada a neutralizar una amenaza transnacional. Sin embargo, esta interpretación fue cuestionada por numerosos expertos, quienes señalaron que, incluso bajo esas acusaciones, la detención de un presidente en funciones en su propio territorio planteaba serios problemas jurídicos. El principio de soberanía nacional, uno de los pilares del sistema internacional moderno, quedó en el centro del debate. Para muchos países, aceptar que una potencia pudiera capturar a un jefe de Estado extranjero sin un mandato internacional, claro, significaba abrir la puerta a un precedente peligroso. Si esa acción se normalizaba, cualquier gobierno podría verse vulnerable a intervenciones similares bajo el argumento de seguridad o justicia. Esta preocupación fue especialmente fuerte en América Latina, una región con una larga historia de intervenciones extranjeras y una memoria colectiva marcada por golpes de Estado y ocupaciones. Al mismo tiempo, defensores de la operación argumentaron que Venezuela llevaba años funcionando al margen de los principios democráticos y del Estado de Derecho, y que las instituciones internas ya no ofrecían mecanismos efectivos para juzgar a quienes detentaban el poder. Desde esta perspectiva, la captura de Maduro se interpretó como una respuesta excepcional a una situación excepcional en la que los canales tradicionales habían fracasado. Esta visión, aunque respaldada por algunos sectores, no logró disipar las dudas sobre las implicaciones a largo plazo de una acción de tal magnitud. Mientras el debate legal se intensificaba, otro elemento comenzaba a adquirir protagonismo: el petróleo. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de crudo del planeta, un recurso que históricamente ha condicionado su política interna y sus relaciones internacionales. Durante años, las sanciones y la mala gestión habían deteriorado gravemente la industria petrolera del país, reduciendo su capacidad de producción y exportación. Sin embargo, el potencial seguía intacto, y su control se convirtió en un factor clave para entender las verdaderas dimensiones del conflicto. Con la captura de Maduro y el anuncio de una administración temporal respaldada por Estados Unidos, se abrieron expectativas sobre la reactivación del sector energético venezolano. Planes de inversión, reconstrucción de infraestructura y participación de grandes empresas comenzaron a mencionarse como parte de un proceso de estabilización económica. Para algunos analistas, este enfoque representaba una oportunidad para sacar al país de una crisis prolongada. Para otros, confirmaba que los intereses económicos, especialmente los energéticos, habían sido un motor fundamental detrás de la operación. El control del petróleo venezolano no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas. En un contexto global marcado por tensiones energéticas, conflictos internacionales y una creciente competencia entre potencias, asegurar el acceso a grandes reservas de crudo adquiere un valor estratégico enorme. La posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados influyeran directamente en la producción y distribución del petróleo venezolano generó inquietud en otros actores globales, que veían cómo el equilibrio energético podía alterarse de manera significativa. Países como Rusia y China, que durante años mantuvieron relaciones estrechas con el gobierno de Maduro, observaron los acontecimientos con preocupación. Ambos habían invertido recursos, apoyo diplomático y acuerdos estratégicos en Venezuela, y la caída abrupta del régimen representaba una pérdida de influencia en una región clave. Aunque las reacciones oficiales fueron cautelosas, el trasfondo era claro: la captura de Maduro no solo afectaba a Venezuela, sino que reconfiguraba el tablero de poder en América Latina y más allá. En este contexto,
la operación comenzó a interpretarse no solo como una acción contra un líder específico, sino como parte de una estrategia más amplia para reafirmar la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Tras años de avances de otras potencias en la región, el mensaje implícito parecía ser que Estados Unidos estaba dispuesto a actuar de manera decisiva para proteger sus intereses estratégicos. Esta lectura reforzó la percepción de que el mundo estaba entrando en una etapa de competencia más directa entre grandes potencias, donde las reglas tradicionales podían ser reinterpretadas o ignoradas. Dentro de Estados Unidos, el debate tampoco fue sencillo. Aunque una parte de la opinión pública apoyó la captura como un golpe contra un régimen acusado de corrupción y narcotráfico, otros sectores expresaron preocupación por los costos y las consecuencias de asumir un rol tan activo en la gestión de un país extranjero. La historia reciente mostraba que las intervenciones prolongadas suelen generar efectos imprevistos, desgaste político y enormes costos económicos y humanos. Administrar una transición en Venezuela implicaba desafíos enormes, desde la reconstrucción institucional hasta la estabilización social y económica. A nivel internacional, organismos multilaterales enfrentaron una presión creciente para pronunciarse. El silencio o la ambigüedad podían interpretarse como una aceptación tácita del precedente, mientras que una condena frontal podía profundizar las tensiones con una de las principales potencias del mundo. Este dilema reflejaba una realidad incómoda. El sistema internacional carece de mecanismos efectivos para responder de manera unificada cuando una potencia decide actuar unilateralmente en nombre de la seguridad o la justicia. Con el paso de los días, quedó claro que la captura de Nicolás Maduro no era simplemente el desenlace de una confrontación bilateral, sino el inicio de una nueva fase en la que se redefinían conceptos fundamentales como soberanía, legalidad y poder. Cada decisión tomada a partir de ese momento, desde la gestión del petróleo hasta la organización de una eventual transición política, tendría implicaciones que irían mucho más allá de las fronteras venezolanas. El mundo observaba con atención, consciente de que lo ocurrido en Venezuela podía convertirse en un modelo o en una advertencia para futuros conflictos. La pregunta ya no se limitaba a si la operación había sido legal o legítima, sino a qué tipo de orden internacional estaba emergiendo de este episodio, y quiénes serían los próximos actores en verse afectados por una lógica, donde la fuerza y los intereses estratégicos parecían imponerse sobre las normas establecidas. Con el paso de las semanas, el impacto real de la captura de Nicolás Maduro comenzó a manifestarse en todos los niveles de la estructura venezolana de una forma más profunda y compleja de lo que muchos anticipaban. La ausencia repentina del poder central que durante años había controlado cada institución, cada decisión clave y cada engranaje del Estado generó un vacío que no podía llenarse de inmediato ni con decretos ni con promesas de transición. Ministerios paralizados, organismos sin dirección clara, fuerzas armadas fragmentadas internamente, y una población que oscilaba entre la esperanza contenida, el miedo persistente y una desconfianza acumulada por años. Conformaron un escenario extremadamente frágil donde cualquier movimiento podía desencadenar nuevas tensiones. La estabilidad que el régimen había proyectado durante tanto tiempo, sostenida más por el control, la lealtad forzada y la represión que por el consenso social, se desmoronó con rapidez. Al desaparecer la figura que concentraba el poder, quedó al descubierto la profundidad de la crisis estructural del país. Una crisis que no comenzó esa noche, sino que se había gestado durante años de deterioro institucional, colapso económico y aislamiento internacional. La caída de Maduro no creó el problema, simplemente lo expuso sin filtros ni narrativas oficiales que lo maquillaran. La administración temporal impulsada por Estados Unidos enfrentó desde el inicio un desafío monumental que iba mucho más allá del control territorial o la seguridad inmediata. No se trataba únicamente de garantizar el orden público o restablecer servicios básicos interrumpidos, sino de intentar reconstruir un Estado que durante años había funcionado bajo lógicas de lealtad política, concentración extrema del poder y persecución sistemática de la disidencia. Cada decisión era observada con lupa, tanto dentro como fuera del país, y cualquier error podía convertirse en un detonante de rechazo social o de condena internacional. La reactivación económica avanzó de forma desigual y asimétrica, mientras algunos sectores vinculados a la energía y a la infraestructura estratégica comenzaron a mostrar señales tempranas de recuperación. Impulsados por inversiones y acuerdos internacionales, la mayoría de la población seguía atrapada en la escasez, la inflación persistente y una incertidumbre que no desaparecía con los anuncios oficiales. Para millones de venezolanos, el cambio de poder no significó una transformación inmediata de sus condiciones de vida, y la distancia entre las expectativas generadas y la realidad cotidiana empezó a generar frustración y escepticismo. En el plano político, la transición se convirtió en un proceso delicado, frágil
y altamente observado por la comunidad internacional. La promesa de elecciones libres, transparentes y supervisadas chocó de frente con la realidad de un sistema institucional debilitado, sin garantías plenas, sin árbitros confiables y con una ciudadanía profundamente desconfiada de cualquier estructura de poder. Los actores políticos tradicionales, muchos de ellos marginados, exiliados o perseguidos durante años, intentaron reorganizarse en un entorno donde las reglas del juego aún no estaban definidas y donde el pasado reciente pesaba como una sombra constante. Al mismo tiempo, nuevas figuras comenzaron a emerger, buscando capitalizar el momento histórico y presentarse como alternativas a un pasado marcado por la polarización extrema, el colapso económico y la confrontación permanente. Sin embargo, la fragmentación política y la falta de consensos mínimos dificultaban la construcción de un proyecto común, dejando en evidencia que la salida de un líder no garantiza automáticamente la reconstrucción de un país. Mientras tanto, Nicolás Maduro permanecía bajo custodia en Estados Unidos, enfrentando un proceso judicial que avanzaba lentamente pero con una carga simbólica enorme. Su figura, que durante más de una década había sido el centro absoluto del poder en Venezuela, se transformó en un recordatorio permanente de la caída abrupta de un régimen que durante años se presentó como inamovible. Para algunos sectores su situación representaba el inicio de una era de rendición de cuentas y el fin de la impunidad. Para otros confirmaba el temor de que la justicia internacional pudiera convertirse en una herramienta selectiva utilizada por las grandes potencias según sus intereses estratégicos. El efecto dominó de este acontecimiento se sintió con fuerza en toda América Latina. Gobiernos de distintos signos ideológicos comenzaron a reevaluar sus estrategias de política exterior, conscientes de que el equilibrio regional había cambiado de manera abrupta. Países con liderazgos fuertes y estructuras institucionales frágiles observaron lo ocurrido con atención, entendiendo que Venezuela no era un caso aislado, sino una señal de hasta dónde podían llegar las potencias cuando percibían amenazas directas a su influencia o a sus intereses estratégicos. El mensaje era claro, aunque profundamente incómodo. El poder real no siempre se rige por las normas escritas. A nivel global, el episodio alimentó un debate intenso y profundo sobre el futuro del orden internacional. La idea de un sistema basado en reglas, soberanía y respeto mutuo quedó seriamente cuestionada por una acción que muchos interpretaron como unilateral, pragmática y calculada. La pregunta central dejó de ser si la captura de Maduro estaba justificada, y pasó a ser qué tipo de mundo estaba emergiendo. Uno, en el que la legalidad, la moral y el discurso podían redefinirse según el contexto, el momento y el actor involucrado. Este cuestionamiento resonó especialmente en una etapa histórica marcada por tensiones geopolíticas, conflictos energéticos y una competencia cada vez más directa entre grandes potencias. Para Venezuela, el camino hacia adelante permanecía lleno de incertidumbre, desafíos y decisiones críticas. La reconstrucción no solo requería inversiones, reformas legales y apoyo internacional, sino también un proceso profundo de reconciliación social. Años de confrontación, migración masiva, fractura social y pérdida de confianza no podían resolverse con un simple cambio de liderazgo, ni con una administración temporal. La sociedad venezolana se enfrentaba al reto de redefinir su identidad política, su relación con el poder y su visión de futuro, aprendiendo de un pasado reciente que dejó cicatrices profundas y difíciles de borrar. El caso de Nicolás Maduro quedó inscrito como uno de los episodios más impactantes y simbólicos de la política contemporánea, no solo por la caída de un presidente en funciones, sino por lo que reveló sobre la dinámica real del poder global. Demostró que, en determinados contextos, las fronteras, los cargos, los discursos y las narrativas oficiales pueden volverse frágiles frente a decisiones estratégicas tomadas en silencio. También expuso la vulnerabilidad de los sistemas que concentran el poder en pocas manos y dependen más del control que de la legitimidad. Con el tiempo, historiadores, analistas y estrategas debatirán si esta operación marcó el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales, o si fue un episodio excepcional producto de circunstancias extremas. Lo que resulta indiscutible es que redefinió percepciones, alteró equilibrios y obligó al mundo a mirar de frente una realidad incómoda. En el poder no siempre actúa a la luz del día, y cuando se mueve lo hace con una precisión que deja poco margen para la reacción. Venezuela se convirtió así en el escenario de una lección global sobre la fragilidad de la soberanía, el peso de los intereses estratégicos y las consecuencias de un liderazgo prolongado sin contrapesos reales. La historia que comenzó en silencio, en una sola noche, terminó por sacudir conciencias mucho más allá de sus fronteras. Y mientras el mundo continuaba avanzando, una verdad quedó flotando en el aire, imposible de ignorar. Porque cuando un presidente cae sin previo aviso, cuando un país entero cambia su destino en cuestión de horas, y cuando el poder actúa sin anunciarse, la verdadera pregunta no es qué pasó, sino quién será el próximo en descubrir que ninguna posición es eterna.